soy un apasionado de la tecnología en general. El ecosistema es sumamente distinto a cuando yo empecé a utilizar Exodus en 2016. Yo creo que cripto, digo, pues ya llevamos un rato aquí, todos ustedes están de acuerdo conmigo. Es una muchísima mejor tecnología, pero siento que no es un problema de qué tan fácil, sí, qué tan fácil te lo pongo. ¿No crees que es algo cultural también? Hablando específicamente de la TAM. Si tú le dices al usuario, ¿qué quieres pagar? ¿Con USDT on Solana o con USDC on ETH? Yo creo que ese no es el camino correcto. Hoy en día yo creo que tenemos que tomar elementos de Web 2 con los que la gente está familiarizada y llevarlos a Web 3, sin saber que está usando Web 3 siquiera. Hola, les damos la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de la comunidad en donde hablamos con los líderes que están construyendo esta industria. En este episodio estoy con De Largo y con Matías Olivera, que es CTO de Exodus. Es un buen episodio y de hecho ahora que estamos explorando wallets y hablando de ecosistemas, pues tenemos a Matías por acá. Matías, muchas gracias por estar por nosotros. Hola, De Largo y Lalo, muchas gracias por invitarme. Buenísimo que andes por acá. Estoy muy emocionado por esta plática porque Exodus, por lo que veo, tienen una misión sobre más de diseño y bueno, experiencia de usuario. Priorizan mucho al usuario y pues viendo en su website el contenido que publican es muy básico para gente nueva. Entonces muy emocionado por saber sus estrategias, tecnológicamente cómo le hacen para tener una muy buena wallet. Ahí la estuve utilizando, está muy fácil de usar y conecta con casi todas las dApps que existen. Y pues buenísimo. A mí me Bueno, emociona sí, mucho tenerte aquí en el episodio, Matías, porque también Exodus fue una empresa que se listó en la bolsa en Estados Unidos, en New York Stock Exchange. No vamos a hablar de eso, pero creo que dimensiona lo grande y lo importante que es Exodus en el ecosistema. Yo cuando estaba empezando, fue de las primeras wallets que descargué, la tenía en mi computadora y creo que todavía tengo ahí unos fondos y siempre ha sido un wallet que utilizo en PC. No sé por qué, o sea, siempre descargué algunas otras y me quedé con Exodus, creo que tiene una interfaz muy buena y cuando de largo me platicó que venías de Exodus y que justamente eras CTO, pues dije, wow, tenemos un invitado de lujo. Matías, muchas gracias por estar por acá. Y platícanos, antes que nada, cómo entraste al ecosistema cripto. sí, cómo no. Bueno, primero que nada, igual, muchas gracias por las palabras y me gusta mucho escuchar la experiencia de la gente, sobre todo cuando se remonta a tantos años atrás que cripto era algo completamente diferente. Y bueno, ya lo tocaremos en la conversación, pero encantado de hablar de todas esas cosas, de toda la trayectoria y de cómo ha cambiado el ecosistema y creo que hay muchas cosas interesantes para tocar, muchos temas interesantes para platicar ahí. En mi caso particular, aquí, no sé, ustedes me dicen qué tanto quieren que toque, digamos, de mi vida, o sea, personal fuera de Exodus, o sea, mi trayectoria que me llevó a Exodus, o quieren que pase directo a hablar de Exodus. Pues platícanos todo. ¿Cómo es que Matías Web 2 empezó a ser Matías Web 3, ¿sabes? Y cómo Genial, después llegaste a Exodus. Esas historias nos encantan. genial, me encanta el foco ese también. Bueno, yo personalmente soy un apasionado de la tecnología en general. Estudié eh, ingeniería en informática en Uruguay, de donde soy, donde nací, donde me crié toda mi vida. Y soy en general un nerd de todo lo que hago. O sea, para bien o para mal, yo siento que personalmente es como que tengo muchísimos hobbies. Quizás soy experto en muy pocas cosas. Ingeniería en informática puede llegar incluso a ser la única que realmente me considero un experto, pero sí que he probado actividades de todo tipo y siempre me gusta como que, yo digo, nerdear, ir como bien profundo en cuanto al conocimiento de las cosas y aprender. Y bueno, blockchain fue una de ellas, pero les cuento un poquito cómo llegué desde que estudié, desde que salí de la carrera y cuál fue mi trayectoria. Yo estudié en la Universidad de Montevideo, en la capital de Uruguay, y me recibí en 2015, pero ya en 2012 había comenzado a trabajar en ingeniería, haciendo aplicaciones para tablets. Android acababa de sacar el sistema operativo Honeycomb para tablets, la primera versión creo que era 3.2 o algo así, si no me equivoco, y arranqué a picar ahí en Java, y esa fue como mi primera experiencia. Luego, en realidad la empresa en sí no estaba tan buena y fue un poco desastroso desde el punto de vista de management, pero fue mi primera experiencia, digamos, laboral, y de ahí salté a PricewaterhouseCoopers
tampoco sé si puedo decir marcas, si no puedo decir marcas me avisan Sí, y claro. lo No, digo. hombre, aquí puedes Ok, contar lo que tú quieras. ok, bien. Estuve, estuve 2 años ahí en Price, pero haciendo cosas que nada que ver con el desarrollo y ahí me di cuenta, pucha, esto no me gusta, yo quiero volver a crear productos. Y eso como que empecé a encontrar, a medida que estaba avanzando en la carrera, empecé a encontrar como quizás mis gustos y mi identidad en lo que yo quería lograr en mi carrera profesional. Y ahí arranqué a trabajar para Estados Unidos. Conseguí un trabajo remoto en 2014 y estuve trabajando para un sistema de muy poco sexy. Se llamaba como Backup and Disaster Recovery y era una solución que usaba, que tomaba snapshots con un agente de los servidores y de las computadoras de una empresa y los, los dejaba disponibles en la red, cosa que si había cualquier problema, un servidor se caía, automáticamente podías levantar un nuevo server, tenerlo funcional en un par de minutos. Y eso me llevó a tocar todo desde muy bajo nivel a código frontend de la administración del sistema porque era el primer developer y durante un tiempo y también el único. Y luego la empresa creció, pasaron 2 años y fuimos adquiridos por una empresa de 400 personas y ahí cambió completamente la cultura de la empresa, que eso es algo que también descubrí que es algo que me súper importa y ya les contaré más cuando lleguemos a la parte de Exodus. Pero eso me llevó a querer cambiar, ya había hecho como una especie de burnout. Yo siempre digo que en esa empresa éramos como una reverse pyramid, donde había 20 personas opinando y una persona haciendo las cosas y me volvía loco realmente. Entonces, en ese momento, a nivel personal, estamos hablando en el 2017 aproximadamente, y yo estaba súper entrando en el mundo cripto, catalizado por el all-time high de Bitcoin del momento, pero esa fue como mi puerta de entrada a acercarme y decir, opa, ya escuché de Bitcoin demasiadas veces y ahora está pasando esto, quiero ver qué hay detrás. Y ahí fue que descubrí la tecnología de blockchain y fue como que, wow, me explotó la cabeza, una puerta de entrada a darme cuenta de un montón de cosas del potencial de la tecnología, más allá de Bitcoin y más allá de incluso de las criptomonedas como solución financiera, el potencial de blockchain para causar cambios a nivel mundial en todas las industrias. Y ahí me puse como loco. Me puse como loco a querer hacer como preaching de blockchain a mis amigos y a mi familia. Me acuerdo que una vuelta los senté en el sillón del living de mi casa y a mis padres, que los dos son informáticos, y les dije igual, les puse un video de YouTube en la tele donde explicaban Bitcoin y lo fui pausando, les fui explicando. No entendieron nada de todas formas, pero, Oye, pero justamente te iba a preguntar eso porque, o sea, dos padres informáticos y tú pichándoles que es Bitcoin, probablemente, o sea, es una perspectiva distinta a mis papás que, o sea, mi papá es contador, ¿sabes? Que es muy claro, distinto. O sea, sí. tampoco a la primera no le entendieron. Claro, mi papá en realidad es contador también, pero terminó como dedicándose a la informática. Y ambos trabajaban en un banco aquí en Uruguay. Entonces también tenían como un perfil financiero, informático y contable, pero aún así la tecnología de la blockchain, bueno, yo me fui quizás un poco bajo nivel de criptografía y bloques y por qué es inmutable y por qué importa eso. Y bueno, al día de hoy es algo que estoy hablando de esto hace 8 años, luego de 8 años aún así es difícil de que la gente de a pie, el ciudadano normal, entienda el por qué es importante estos conceptos y quizás esa es una batalla que hay que lucharla desde otro punto de vista y no tratando de decir este es el camino, sino, bueno, ya lo tocaremos en la conversación, creo que cuando hablemos de otras de soluciones que estamos haciendo, pero son temas que son importantes y pero hay que dejar que la gente los interiorice por experiencias de su vida personal y por cosas que pasan en su país, en su familia, en sus finanzas personales o en el mundo, y no hay que forzarlo. Eh, Pero bueno, sí, te iba a Emanuel. interrumpir, pero se me hace muy interesante que eras como todólogo en esa empresa en la que comenzaste, porque me interesa mucho la parte de lo que hace exactamente el sitio de una empresa, porque tienes que saber no solo de desarrollo, networking, tal vez storage, cloud, o sea, son como todas esas piezas que incluso en el mundo de informática es muy difícil especializarte en una sola.
Te lo digo ahí por experiencia. Yo tengo un background de network engineer. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Mucha raza se sorprende cuando les digo eso. Y ahora estoy pues, aquí creando contenido de cripto. Eh, pero me pasó similar en donde empecé en el famoso rabbit hole. Y empecé a leer libros de Bitcoin, libros de Ethereum y me volaba la cabeza. Y yo decía, wow, es que aquí se pueden construir muchas cosas. Y 100% lo que dices de para que la gente utilice cripto no es el camino educándolas de una manera como forzada de es que mira, tienes que entender que el sistema está roto y enseñarles con productos sencillos de usar. Sí, Eh, pero pues por ahí sí, va. Ujú. 100%. Creo Y que luego, Mateos, ¿cómo fue, o sea, justamente ese paso a Exodus? Porque me interesa un montón. Yo entré al ecosistema cripto en 2016 y ahorita justamente estaba recordando, saqué mi celular y tengo Exodus descargado y aquí, o sea, aquí tengo la pantalla, ¿no? Y tengo fondos y todo y sé que tienes, o sea, tiene la función de comprar con PayPal. El ecosistema es sumamente distinto a cuando yo empecé a utilizar Exodus en 2016. Yo ahí tenía Bitcoin, tenía Ether y me acuerdo que tenía Litecoin. Y me gustaba sí. mucho el wallet en la computadora. ¿Cuántas personas ahora, o sea, pleno 2025? Yo creo que ya nos contarás, pero pues mobile se come desktop por mucho. Y Sí, antes era todo desktop en wallets. Así que me encantaría escuchar esa historia de cómo llegaste a ser CTO. Me dijiste que primero estuviste 2 años dentro de Exus, después asumiste el cargo. Me encanta saber que hay latinos tomando roles de importantes dentro de una empresa, más cuando está listada en bolsa y están haciendo mucha innovación. Así que me encantaría saber esa historia. sí, obvio. Miren, para mí, yo ahí en el 2017, bueno, esta historia con mi familia y luego la parte en la cual me convertí, digamos, también en el broker de mis amigos, porque me acuerdo que había pasado por la fricción de hacerme una cuenta en Bitstamp, que era una de las pocas formas que podíamos comprar Bitcoin desde Uruguay. Y como había hecho KYC, había hecho todo, al final terminé comprándole cripto a mis círculos y a mis amigos y poniéndolos en una planilla de Excel. Siempre me gusta alinear mis pasiones con lo que hago a nivel profesional y entonces dije, quiero empezar a buscar un trabajo de cripto. Y ahí fue que encontré un anuncio para una moneda que se llamaba ECO, ECO. Y la verdad que no sé en qué anda el proyecto, si siguen vivos o no, pero estaban buscando su primer blockchain dev. Y yo, full ambición, dije, quiero aplicar para esto porque leía el llamado y me parecía muy interesante. Entonces dije, voy a hacer todo lo posible para aplicar aquí. Pero me di cuenta que no tenía nada que demostrara que yo sabía todo lo que había aprendido de cripto. Entonces hice un par de proyectos y los puse en GitHub. Eh, había hecho algunos proyectos open source, me había encantado el mundo open source y ahí puse un par de proyectos que era una implementación de una blockchain en Node.js, en JavaScript y en C++. Y era una demostración de que entendía los conceptos de cripto. Luego escribí una cover letter para la empresa y mandé la aplicación todo entusiasmado y no recibí ni siquiera ni una CK de recibimos tu application. Y ahí realmente quedé un poco desilusionado, pero dije, no voy a parar acá. Pero ya estaba cansado de mi empresa anterior, entonces renuncié. Renuncié en ese momento, no tenía mayores responsabilidades de las que encargarme y dije, me voy a tirar al agua y trabajar en mis propios proyectos. Y yo había hecho un juego open source para enseñar a la gente a desarrollar en JavaScript. Y en ese momento la gente había tenido mucho éxito en GitHub, había tenido como 20.000 visitas al día por el repositorio de GitHub y luego había quedado como en el ranking top de developers en GitHub, al lado de Microsoft y Google, y yo estaba, wow. Y la gente me pedía, queremos poder jugar el juego online, porque se jugaba desde la línea de comandos. Entonces, renuncié a mi empresa y lo primero que hice fue, puse warriorjs.com y la gente podía jugar el juego online y creé una leaderboard que podías ver quién estaba compitiendo y el país de donde venía y el ¿Está puntaje activo el que juego? tenía. Está activo el juego, sí. Ya no le dedico mantenimiento, pero todos los meses me llega una factura de AWS y así sé que la gente de cierta forma lo está Wow. usando. Oye, hay que Eh, pinearla ahí en los Sí, sí, show sí, sí, notes. sí, Estaría sí, bien sí. bueno que la gente vaya ahí a explorarlo. Va a tener sí, un, quizás un pico de tráfico. quizás esté un poco anticuado porque justamente yo el juego lo hice
un poco para enseñarle a la gente, pero también para aprender yo en el proceso. Y lo utilicé como una excusa de, si bien no estaba trabajando para ninguna empresa, estaba trabajando para mí y estaba trabajando para aprender las cosas que siempre había querido aprender. Entonces lo puse en AWS y utilicé un montón de tecnologías de ellos. Luego aprendí GraphQL y un montón de tecnologías que estaban como en mi horizonte, pero que no había tenido tiempo de aprender. Entonces me tomé lo que pensaba que iba a ser un año sabático, como que viviendo de mis ahorros, terminaron siendo dos. Trabajé en una aplicación de fitness que a mí me gusta todo lo que es el fitness, el ejercicio, y había hecho una aplicación para gimnasios boutique que si hubiese sabido que venía la pandemia, creo que hubiera seguido por ahí porque me hubiera recontra servido a nivel de planificación remota cuando se hizo todo el lockdown y todo. Pero bueno, a los 2 años de esta etapa de mi carrera, me llega un correo electrónico de alguien de Exodus, una recruiter que se llama Lía, que es una genia, y con toda su energía me dice, vimos tus proyectos que tenés en GitHub, los que había publicado 2 años antes para aplicar para Echo, y nos encantaron. Queremos entrevistarte. Y ahí me puse a leer un poco de Exodus y vi toda la transparencia que tenían desde el punto de vista de la cultura de la empresa, los valores en su página web en ese momento y hasta el salario que pagaban, todo era transparente. Y dije, opa, esta propuesta me gusta, porque en esos 2 años había recibido como propuestas de cosas. También estaba dando clase en la universidad en ese momento, en Uruguay, y es como que quería proteger mucho mi tiempo y dedicárselo a las cosas que realmente me entusiasmaban. Y Exodus fue algo que dije, uy, aquí creo que hay algo. Y empecé a entrevistar y realmente me llegó la propuesta a nivel empresa, a nivel de cultura. Y, y bueno, la última entrevista fue con JP, el- uno de los co-founders de Exodus, actual también CEO hasta el día de hoy y mi jefe. Y yo tuve que entrevistarlo a él. Me acuerdo que me hizo una reverse interview y yo tuve que preparar preguntas, entonces yo me estudié toda, Oye, digamos, ¿cómo toda la está eso? trayectoria O de él. sea, te dijeron así, antes de entrar, más bien tú me vas a entrevistar. Sí, fue, Wow. digamos que tuve creo que 4 entrevistas y la quinta fue, o la cuarta, quinta fue JP, pero en el correo me dijeron, sí, tú tienes que entrevistar, creo que fue JP el que me dijo, tú tienes que entrevistarme a mí. Yo fui empleado número 69 en Exodus, o sea, la empresa era Gran muy número. chica, sí, gran número, me encantas, el número meme, me encantas, creo que no me voy a ir nunca porque es un logro que tengo y ese número no lo quiero ¿Ahorita perder, cuántas nada, mentira. personas trabajan en Exodus? Llegamos a ser 300 y algo. Hoy en día Claro. somos 230 porque tuvimos un crecimiento muy masivo en el 2022 y luego tuvimos que hacer unos layoffs, desafortunadamente. Pero somos 200, estamos alrededor de las 225, 230. No quiero decir el número exacto para no mentir. Si eres un escucha de Espacio Cripto y no estás teniendo rendimientos sobre tus activos, pues tal vez algo estás haciendo mal. Te presentamos Mantle, el hub de DeFi para usuarios ya experimentados. Si quieres rendimiento sobre tu ETH, está METH o METH, que es el Liquid Staking de Mantle, donde puedes encontrar oportunidades de rendimientos y yields increíbles de manera on-chain. No solo eso, también está la DAO de Mantle, que puede presentar muchas oportunidades si eres un builder del ecosistema, y también Ignition F Bitcoin para que puedas tener rendimientos incluso de tu Bitcoin. Checa Mantle el día de hoy y ponte a trabajar tus activos. A mí se me hace bien interesante cómo es que las empresas de repente empiezan a crecer un montón y se dan cuenta que hay más eficiencia cuando son más pequeñas, ¿no? O sea, no todas en general, pero lo hemos visto muchas veces. Y yo estuve en una conferencia de Alliance DAO, que es una de las aceleradoras más importantes, y Kiao, y bueno, tienen un podcast buenísimo. Está muy bueno ese. Y nos pidieron así como mucha discreción con los speakers, pero un speaker sí dijo como, nosotros crecimos la empresa y después nos reducimos y la redujimos un tercio y somos 3 veces más eficientes. Entonces hay veces que no por ser más grande vas a ser más eficiente y esas son de las cosas que hemos visto en la experiencia. Y Matías, síguenos contando, o sea, síguenos llevando durante esta narrativa de ya llegaste a Exodus, te entrevistaste al CEO y entraste como, o sea, como developer de blockchain, supongo, ¿no? Y después escalaste a CTO. Sí, mira, yo primero un comentario de lo que dijiste es muy acertado lo del throughput y la performance y el tamaño de la empresa. De hecho, nosotros en ese momento usábamos un sistema para medir la performance y el throughput de los developers y hay un punto de inflexión en el gráfico
que es en noviembre de 2022, cuando desafortunadamente hicimos los layoffs. Pero tú miras la cantidad estaba medio PRs en función de headcount. El headcount bajó un 30% y el PR throughput aumentó un 50%. Una locura. Entonces, es como que son enseñanzas, ¿no? Que como tú bien decías, son enseñanzas que te dejan las ¿Y a qué crees que experiencias. se debió en ese momento? O sea, ¿por qué incrementó 50% tanto el PR? Yo creo que es una cuestión de foco y obviamente, es difícil atribuirlo a una sola cosa porque hubo muchas variables en juego. Obviamente, fue un evento que la empresa es muy humana, Exodus es muy humano. Ahora les voy a contar una anécdota que para mí es increíble. Y creo que el clima que se generó fue como de mucha camaradería y como de salir adelante y el foco que eso trajo también. Porque también lo que pasa cuando tienes mucha gente, si no tienes las estructuras o el foco bien, terminas haciendo como que el trabajo se termina como diluyendo un poco. Y eso es algo que no está bueno y Se bueno, diluye y aparte no tienes a gente tan comprometida. Puedes tener a sí. gente que en papel puede parecer que tiene mucho talento, pero de nada sirve tener ese talento si no están teniendo como ese output que esperas de ellos. Entonces, Sí, sí. tal cual. Y es muy fácil no tener las conversaciones difíciles, ¿no? Y que hay veces que las tienes que tener. Y, y es quizás algo que se ve mucho en muchos lados, de que se deja que las cosas sigan su curso, si bien se sabe que están mal, y no se toman las medidas que hay que tomar. Y creo que eso es algo que culturalmente también es parte de la cultura nuestra. Yo he visto irse mucha gente en Exodus, a nivel de que han sido terminados han sido despedidos, siempre desde un punto de vista de, mira, estas son las expectativas, o sea, siempre como que todas las cosas claras, pero se cuida mucho la cultura y se cuida mucho tú sabes que cuando tienes a alguien que realmente no está a la altura o no está rindiendo de la forma que debería, tienes que, tienes que hacer algo por todos, por la empresa, por los compañeros de esa persona y por la persona también, porque es ¿cómo se dice? Como una llamada a la realidad, ¿no? Nosotros decimos un baldazo de agua fría y opa, no estoy haciendo quizás las cosas bien y es un disservice para la persona como que dejar que las cosas solamente sigan su curso cuando no están funcionando. Sí, 100%, 100%, y estoy de acuerdo con eso, Matías. Oye, y dando como un giro como esta sección, me encantaría platicar un poco de Exodus como wallet. O sea, porque tengo dos celulares, en una ya la tenía descargada, lo descargué en la otra, dos clics y ya estoy en un menú en donde está Bitcoin, Ether, XRP, Solana. Normalmente las wallets, cuando son de custodia propia, están muy enfocadas como un ecosistema. O sea, tenemos MetaMask para EVM, tenemos Phantom para Solana, tenemos algunas otras para Bitcoin, pero cuando yo estoy investigando de wallets y por lo cual empecé a utilizar Exodus, es que yo pueda tener prácticamente cualquier token de cualquier ecosistema dentro del app. Entonces, ¿cómo logran esto? Y cuando ahorita estabas hablando como de tener un foco principal, ¿cómo no te desenfocas a querer construir en Bitcoin y lo que está pasando en Lightning, en Solana y todo lo que se está construyendo? También hay un montón de fans de Sui y quieres integrar Sui, pero también tienes Arbitrum y Optimism. ¿Cómo es que priorizan y cómo es que se mantienen como muy, muy enfocados? Excelente, me encanta la pregunta, excelente pregunta. Mira, Exodus cuando nació en 2015, nació porque justamente hubo como un realization, como un descubrimiento del estado de cripto del espacio en ese momento, cuando la experiencia de usuario era algo completamente dejado de lado. Era como que hagamos esto súper Sí, hardcore terrible. y deep, y no para las cabezas del cripto. Y creo que era un punto de inflexión en el cual cripto había crecido lo suficiente como para ya tener que empezar a prestarle atención a esas cosas. Y dentro de la gente que se dio cuenta de eso estaban los co-founders de Exodus, JP y Daniel. Y, y la idea de ellos fue, lo que se dieron cuenta fue, cada chain tiene su propia wallet. ¿Y qué tal si hacemos una wallet que unifique todo en la misma wallet y que tú puedas ir de un asset a otro asset? Entonces, durante los primeros años de vida de la empresa, incluso al día de hoy es el principal source of revenue, el principal fuente de ingresos para la empresa, es el exchange. Pero el foco más aún estaba al principio
integrar la mayor cantidad de assets que se pudiese integrar, porque esa era la forma de que tú conectabas, traías más gente a la wallet, porque gente de todos estos ecosistemas no solo podía tener su asset de preferencia, sino que también podía entrar a otros assets muy fácilmente con una solución self-custodial, pero al mismo tiempo que te ponía un exchange de una forma muy convenient. ¿Cómo solucionan eso? Porque pues sabemos que hay detrás puentes, etcétera, pero si yo quiero hacer un swap de Ether a Bitcoin, pues sabemos que no son redes compatibles. Entonces, ¿cómo solucionan esos pads que no son tan sencillos? Si quieres hacer USDC a USDT es muy fácil, pero quieres Claro, comprar, cambiar tu Ether por XRP y se vuelve sí. complicadísimo. Entonces, ¿cómo lo haces? Sí, buena pregunta también. Nosotros lo que hemos trabajado a lo largo de los años es en crear un ecosistema de partners que los abstraemos detrás de nuestra wallet y no son visibles para el usuario final para simplificar las cosas, pero lo que nosotros manejamos mucho son las relaciones con estos partners que nos proveen de liquidez para los distintos assets y nosotros tenemos como un servicio de un exchange aggregator que lo que hace es básicamente cuando el usuario dice quiero ir desde este asset a este otro asset y tengo tanta cantidad que quiero vender, vamos y pedimos quotes a nuestros más de 10 providers distintos y elegimos la mejor quote para la persona y luego hacemos el service de esa quote. Y otro de los focos principales de Exodus fue Customer Service al principio y lo sigue siendo. Uno de nuestros valores, de hecho, es Customer Obsession y siempre eran JP y Daniel, de hecho, al principio contestando directamente a los clientes. En un momento llegaron a tener el teléfono celular personal de cada uno de ellos en la página web para que la gente lo llamara y la gente les contaba de sus problemas y siempre se les solucionaba. Si no les llegaba el asset que querían, se les daba el asset. Se les Se solucionaba el les problema reponía. Ajá. y se los reponía de forma manual, digamos. Y eso fue Wow. creciendo al punto de vista que, bueno, salieron los DEXs, porque estos son SEXs, o sea, son custodial exchanges que integramos, pero también integramos DEXs ahora. Entonces, generalmente los DEXs son para las intrachain, los swaps intrachain, son las rutas más convenientes. Pero ahora nuestro sistema de exchange es muy, o sea, abarca muchos providers distintos, de distintas características, y eso es lo que se le posibilita el intercambio de las monedas, incluso cross-chain. A mí me encanta ver esto porque es mucho más sencillo para el usuario. O sea, a mi papá le puedo decir, pa, descárgate Exodus y ahí vas a poder tener Bitcoin, Ether y Solana, que son las que siempre recomendamos como top 3. Y ya después le puedes empezar a picar a cosas más locas, pero a extraer la complejidad es de las tareas más importantes que tenemos como builders dentro del ecosistema. Por ejemplo, también nosotros en Bando, cuando un usuario quiere comprar, digamos, un gift card de Amazon en Nigeria, pues no le vamos a decir, deposítame aquí tu token y después vamos a hacer un puente y vamos a hacer un swap y todo va a estar on-chain, entonces utilizamos un escrow. No, pues al usuario lo que le importa es gastar su cripto en Amazon. Entonces sí, o sea, Claro, entiendo perfecto cómo puedes extraer esta complejidad y quien lo haga mejor se va a llevar pues el mejor pedazo del pastel. Y eso es algo sí, que me gusta mucho de Exodus. Y en general, Matías, también algo que se me hace muy interesante es que tienes, o sea, tienen distintas maneras de comprar cripto pues, con cash o con fiat. Uno es PayPal, que me gustaría escuchar la historia de cómo poder comprar cripto con PayPal. Otro es Bank Transfers. O sea, en Estados Unidos puedes hacer una transferencia bancaria y comprar justamente cripto. Y aquí nada más viene el chiquito con MoonPay, ¿no? Pero al usuario no le importa qué proveedor utilizas. Debit Card, Apple Pay, Robinhood y Venmo. Y Venmo es gigantesco en Estados Unidos. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando acá que pues todo el mundo se mueve con Venmo, que es, pásame tu QR, pásame tu usuario, te mando dinero. ¿Cómo es que pueden tener todos estos integradores? Porque al final creo que es una ventaja competitiva el poder hacer que el usuario compre con Apple Pay. Y no todo el sí, mundo lo tiene, entonces estas opciones me encantan. sí. Mira, el mundo Fiat On-Ramps es un podemos hablar todo un episodio sobre eso, porque tiene muchas complejidades. Lamentablemente hay muchos actores maliciosos y lo que termina pasando con las compras de tarjeta de crédito, sobre todo, son los cashbacks. Y el fraude es tan alto que puede realmente matar a un negocio de Fiat On-Ramps. Entonces, eh,
creo que es un poco de repetir la fórmula del exchange y tratar de agregar un montón de providers para finalmente encontrar la ruta más conveniente para el usuario, pero con las complejidades extra que tiene el mundo de Fiat on-ramps. Y eso nos ha llevado también, y es algo que estamos lanzando ahora, en Estados Unidos, solamente de momento, por un tema de tener sus licencias personales, nosotros tenemos nuestra propia solución de on-ramps. Y salió a producción hace un par de semanas y estamos como que abriendo las floodgates de muy de a poco, pero la idea con eso es, nosotros no estábamos conformes con la mayor parte de los providers de Fiat on-ramps por la cantidad de fricción que hay, sobre todo lo que tiene que ver con KYC. Y nosotros, el goal era que alguien pudiera sentarse a comprar cripto y tener cripto en 2 minutos y en un solo sitting. Y eso es algo que no lográbamos con la mayoría de los providers. Y ahora nuestras experiencias eh, están siendo muy buenas con esto. Y bueno, me encantaría quizás en otro episodio más adelante, cuando ya estemos más avanzados en esto, poder contarles un poco más sobre eso. Pero sí, consideramos que Fiat On-Ramps es uno de los pilares de nuestra estrategia porque por mucho tiempo nuestra misión fue ayudar a la gente a salir del sistema financiero tradicional en todo el mundo. Y bueno, la forma de que logras eso es primero darles una forma fácil y que todo el mundo pueda entender y con la complejidad digerida, como bien dijiste, Lalo, de pasar de dinero fiat a cripto en una forma que se entienda. A mí me pasa personalmente que en mis círculos con mis amigos y con la gente que es ajena a cripto, que quieren Bitcoin o quieren exposición a cripto, pero no saben por dónde arrancar. Y también pasa que en Uruguay, sobre todo, y esto es algo que también ha impactado mucho en mi carrera profesional, porque siempre tengo la perspectiva como de mis vivencias personales a la hora de interactuar con finanzas y querer construir software que quieras recibir pagos, por ejemplo, todo aquí en Uruguay es una economía muy chica y es mucho más complicado. Apple Pay no puedes pagar, no podías pagar con Apple Pay hasta hace un mes, 2 meses atrás, que lo agregó uno de los bancos aquí en Uruguay y el único hasta el momento. Stripe, hasta hace poco no se podía, ahora creo que hay una solución que se llama Stripe Atlas, que te permite como que incorporarte en Delaware y tener todo un papeleo como para poder cobrar en Uruguay, pero Braintree, Venmo, por supuesto, no funciona. Todas estas soluciones no andan. Entonces, como que comprar desde Uruguay siempre fue un problema y, bueno, la gente que hablaba conmigo era como que Exodus nos paga los salarios en Bitcoin a nosotros. Entonces, puramente, 100%, desde siempre. Y para mí siempre era como yo te vendo, porque yo tengo y, bueno, yo de cierta forma también tengo que pagar mis gastos personales. Entonces, siempre estoy como que haciendo ese cambio para poder vivir el día a día. Pero para la gente que no tiene un contacto es muy difícil. Entonces, hacer eso más fácil es parte de nuestra misión. Yo tengo una duda con respecto a eso porque toda esta semana he pensado precisamente en ese proceso de, pues no de convencer, pero, o sea, yo creo que cripto, digo, pues ya llevamos un rato aquí, todos ustedes están de acuerdo conmigo. Es una muchísima mejor tecnología, pero siento que no es un problema de qué tan fácil, sí, qué tan fácil te lo pongo, pero también, ¿no crees que es algo cultural también? Hablando específicamente de la TAM, porque, pues, no sé, Exodus hace tiene un gran producto, digo, no sé cuáles son sus números, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, con la TAM, pero siento que en la Pues TAM mira, se... tenemos la ventaja de Large que Exodus es público, entonces tiene 1.6 millones de usuarios activos en Q3 de 2024. O sea, son números de Sí, wallets pero en la importantísimos. TAM, ¿cuántos? Bueno, no, tampoco O viene sea, tan por eso, o sea, desglosado. me gustaría saber eso, ¿cuál es la diferencia entre el onboarding con Exodus de alguien de la TAM contra alguien de Estados Unidos? Porque quiero saber Yo si creo hay que, un problema cultural o no. yo creo que es un poco difícil también como generalizar el tema cultural en Latam, porque de hecho en Latam hay muchos escenarios diferentes, ¿verdad? Está desde el caso de México hasta el caso de Venezuela, el caso de Argentina y el caso de Uruguay. Ellos son 4 casos que son como que hacemos un cuadrado y los ponemos en los vértices, porque la realidad es que, bueno, la situación de Argentina, por ejemplo, yo me acuerdo hace un año atrás o quizás 2 años atrás en ese rango, tú ibas a comer afuera y para pagar en el restaurante eh, prácticamente necesitabas llevar una mochila para llevar la cantidad de billetes que necesitabas para pagar. Entonces, eso hace que pagar con fiat sea, o sea, ya de base una inconveniencia, porque
porque te cuesta trabajo, es riesgo y es un montón de esfuerzo. Entonces, esos son catalizadores que hacen que la gente mire a otras tecnologías. Y han salido tecnologías cripto y han salido tecnologías no cripto en Argentina, pero esos son los eventos que al final terminan como que yo creo haciendo que la gente busque alternativas. Y, bueno, en distintos lados, quizás en Uruguay la economía es, por suerte y de momento es más estable, pero también tenemos el tema de que la gente aquí es bastante tech savvy en general y como que abierta a probar soluciones nuevas. Entonces, la gente también está buscando como invertir un poco y guardar en dólares y quizás comprar un poco de Bitcoin. Las soluciones que existen son fáciles, entonces no se trata solamente de hacerlo fácil, se trata también de esperar la oportunidad correcta o estar, más bien que esperar, seguir innovando y estar listos para que cuando las cosas se alineen a nivel país, a nivel cultura, tú estar ahí y haber digerido toda la complejidad por el usuario. Hay un dicho que se dice mucho en Solana que es chewing glass, como hacer ese ejercicio de como que masticar el vidrio por el usuario y hacerlo nosotros, como que tenemos ese deber como empresas creando en cripto y construyendo en cripto, para que luego el usuario, cuando haga su propio clic interno, se dé cuenta de, opa, aquí tengo las soluciones que necesito que están resolviendo este problema que yo estoy experimentando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad, a nivel país, a nivel región como la TAM o a nivel mundial. Y creo que de eso se trata nuestro trabajo. 100% estoy de acuerdo, Matías. Y justo, o sea, la abstracción de la complejidad son de las cosas que más deben de importarnos en este momento. El famosísimo user experience. Y desde tu perspectiva, a ver, están las chains más importantes dentro de, de Exodus. Pero, ¿tienes alguna en la que digas, creo que es aquí tengo que desarrollar, aquí le tenemos que echar más ganas, tenemos que ver por esta chain o realmente eres muy chain agnostic? Mira, antes de contestarte esa pregunta y que los oyentes algunos me quieran y algunos otros capaz que ya me empiecen a odiar, quiero decir una cosa. Yo creo que en cuanto a chains, al final del día, personalmente, creo que no va a importar. Yo no sé si va a llegar a ser tal cual así, pero tenemos distintos lenguajes de programación, tenemos distintas tools y nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es la mejor tool para lograr ese objetivo? Esa es la pregunta y seleccionar la tool. A la hora de eh, permearle esa decisión al usuario final, yo ahí es donde opino de que no deberíamos hacerlo. Yo ahí es donde opino de que si estamos haciendo una aplicación de pagos que pretendemos que acapare, digamos, el sistema de pagos y destrone a los incumbentes y que logremos que la gente la use, yo creo que si tú le dices al usuario, ¿qué quieres pagar? ¿Con USDT on Solana o con USDC on ETH? Yo creo que no es el camino correcto, porque es como que no nos estamos logrando desprender de algo que sí fue importante quizás hace 10 años en cripto y que la gente como que tenía esa forma de pensar, pero hoy en día yo creo que no es el camino. Hoy en día yo creo que tenemos que lograr tomar elementos de Web 2 con los que la gente está familiarizada y llevarlos a Web 3 y empezar a hacer ese puenteo y empezar a hacer que la gente se sienta más familiar con las tools Web3 sin saber que está usando Web3 siquiera. Entonces, yo creo que eso es gran parte de nuestra misión. Incluso tocando un poco lo que estamos haciendo en Exodus, yo creo a nivel, extrapolando esta visión, a nivel de wallet, yo creo que las wallets van a tener cada vez menos relevancia a la hora de interactuar con el Internet del futuro. La wallet es el vehículo con el cual tú accedes la utilidad, pero el usuario está atrás de la utilidad que quiere. O sea, él quiere comprar un ticket para un evento, quiere comprar las groceries, quiere, em, quiere, no sé, lo que sea que quiera hacer, la wallet es una herramienta. Uno cuando va al supermercado no está pensando en la wallet que tiene en el bolsillo o en el celular con el que va a tapear, está pensando en lo que va a comprar, ¿verdad? Y cuando pagas es como, es algo que no, ni piensas en el acto, ¿verdad? Entonces yo creo que las wallets tendrían que tender a ser invisibles. Tendría que ser una herramienta que está tan integrada con la vida del usuario
que el usuario esté consciente de ella, la lleve a donde sea que va, como hoy en día lo hacemos con la wallet física, pero no sea el protagonista, sino que sea el facilitador, lo que está ahí, el vehículo con el cual tú accedes a cripto. Y eso es el Internet para mí, el Web 3 del futuro. Cuando Web 3 está tan embebido en las soluciones web que hoy son Web 2 puramente, que el usuario no se da cuenta, que no hay una barrera, una distinción de estoy usando Web 2, wow, y ahora estoy usando Web 3. ¿No? Ese creo que es el, el muro que tenemos que romper para que esto realmente haga una explosión y Web 3 tenga el crecimiento que se merece tener. Cuando se vuelva tan fácil para la gente utilizar Web 3 sin siquiera saber que lo está haciendo. Buenísimo. Y de hecho, pues me gustaría. Todo esto es para mí misión, visión de lo que es Exodus. También o sea, también siento que es parte de tu filosofía de vida con respecto a cripto. Me gustaría bajarlo a una parte más como empírica. ¿Qué estás haciendo ahorita en tu día a día? Literal. O sea, o sea, acabando este podcast, el día de mañana, ¿qué problemas estás resolviendo en Exodus? O sea, Bien. de aquí a 2, 3 semanas, ¿qué proyectos tienes como CTO? Bien. Antes que contestarte esta pregunta, te voy a contestar la otra porque no quiero quedar como un tibio que no me animé a decir una chain. Yo creo que hoy en día la chain que a mí me tira más es Solana, porque creo que están haciendo un muy buen trabajo a la hora de, de proveer las tools, las herramientas para la comunidad, haciendo el community building que hay que hacer y haciendo la unión de lo que es lo técnico, pero también el apoyo de la fundación para que los proyectos salgan adelante. Y de hecho fue la fundación que nos conectó Sí, a De Largo y a mí. Sí. Entonces, eso ya creo que es un testamento de lo que está pasando ahí. Y bueno, nada, he Justo, construido personalmente en Solana, entonces también puedo sí, hablar de esa experiencia. claro. justo esto que dices a mí me llama mucho la atención porque mucho tiempo estuve, eh, pues no tan cercano al ecosistema de Solana. Tenía un par de NFTs, justamente hace 2 años en un festival aquí en México que se llama Ceremonia. Lanzaron unos NFTs y si lo comprabas en Solana tenías el acceso. Ahí fue cuando empecé a utilizar el ecosistema de Solana. Y ha pasado el tiempo, estamos desarrollando más cosas con Solana, estamos muy de cerca con la fundación, fuimos a Solana Apex, que fue un gran evento, y después tuvimos una sesión y ellos hablan mucho del GDP, o sea, del Producto Interno Bruto que se puede generar. Y cuando utilizaron este término, yo dije, tiene que ser por aquí, porque están pensando en cómo maximizar los fondos de la Fundación de Solana y la energía y el tiempo para incrementar el Producto Interno Bruto de Solana. Y eso no lo veo en otros proyectos. En otros proyectos están más enfocados como en crear bienes públicos y que todos estén como tranquilos y estemos generando e innovando, pero esta mentalidad tan agresiva de decir, ok, te voy a fondear, pero ¿qué tanto vas a incrementar mi Producto Interno Bruto? Si nada más vas a tirar, Regalar, este, regalar dinero, sí, buena literalmente. ondita, sí, o sea, si nada más vas a estar ahí así que, uy, somos devs, estamos haciendo cosas cool, pero no generas nada para el Producto Interno Bruto de Solana, te vas, o no te dejamos de fondear. Entonces, esa mentalidad a mí se me hizo muy buena y yo estoy de acuerdo contigo, Matías, creo que Solana está haciendo cosas muy interesantes. Obviamente el ecosistema de Ethereum nunca lo puedes dejar a un lado, pero se siente que ese ecosistema de Solana se está moviendo sumamente rápido y a mí eso es importante. Sí, estuvo muy padre cuando nos conectó la Foundation porque era para el evento de Apex. Nos pasaron muy buenos invitados y no sé, siento que te puedes acercar, digo, no quiero como hablar tanto de Solana, pero me gustó mucho esa historia de, eh, no sé, cuando conectamos Matías por esa llamada de Zoom, dije como, pues no sé, siento que esta es una gran persona para entrevistar. Nunca lo dudé, Gracias. pero se me hizo muy chingón que yo no te tuve que, no sé, tal vez perseguir en Twitter, buscar tu correo en LinkedIn y, sabes, como ya teníamos Sí, sí, ese punto de confianza y hizo sí. mi vida mucho más fácil Solana en este caso. Sí, bueno, voy a tratar en esta respuesta de tu pregunta anterior y lo que tú dijiste, Lalo, también como que Sí, enganchar todo lo que queda por decir, pero yo creo que Solana hizo Solana me contactó a mí, de hecho la Solana Foundation hace quizás un año por ahí, un año y medio, y me dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú o qué están haciendo en Exodus
para llevar cripto más cerca del mainstream? Esa fue la pregunta. Y fue, queremos ayudarlos y apoyarlos con cualquier proyecto que tenga que ver con eso, porque ese es nuestro foco. Y contestando tu pregunta de largo, eso es mi foco también. ¿Qué estoy haciendo hoy en día? Es eso. Nosotros creo que algo que nos diferencia como Exodus de otras wallets es que estamos pensando más allá de las wallets. Nosotros lo que estamos tratando de crear son, como lo decimos internamente, delightful consumer experiences. Estamos en el negocio de crear experiencias de usuario increíbles y eso memorables y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, hicimos la wallet, eso es lo que nos da el motor para seguir innovando, pero estamos pensando mucho más allá de la wallet. Estamos pensando en productos que acerquen cripto a las masas y que usen wallets. Nosotros tenemos una tecnología que se llama Passkeys Wallets, que básicamente es una wallet que puedes embeber en cualquier cosa en cualquier solución que tú estés haciendo. Entonces, hace poco lanzamos un producto que era una especie de social fi, eh, que, una wallet conectabas X, tu cuenta de X, y le podías mandar plata a cualquier usuario en X solamente con el username, e incluso si esa persona no tenía una cuenta en esta plataforma. Y la gente fue muy increíble ver desde afuera cómo gente que no estaba en cripto antes empezaba a utilizar este producto y creaba una wallet haciendo como clic en Next Next 2 veces y no sabía ni siquiera que estaba creando una wallet, no sabía que tenía una wallet, en ningún momento se hizo mención de una wallet. Lo único que hizo para la perspectiva de la persona era un sign in with X. Y luego, bueno, nosotros teníamos un airdrop y la persona podía tener ¿cómo se dice? Podía hacer transacciones sponsoreadas, hacíamos fee sponsorship, porque Solana lo hace muy fácil con el fee payer. Entonces, la gente podía estar mandándole USDC a otras personas o cualquier token, de hecho, incluso meme coins, sin siquiera tener que pagar la fee de la network. Y esas son las cosas que son la complejidad que nosotros digerimos para que el mainstream no tenga ni que pensar, uy, qué suerte que solucionaron esto. No sabe ni qué problema existía en primer lugar, ¿verdad? No sabe lo quizás complicado que es hacer el setup de Phantom en el browser, que la gente no está generalmente acostumbrada a browser extensions, respaldar las 12-word phrase, después ir a fondear con Sol para poder mandar Pepe. Entonces es como que esas cosas son las que terminan al final moviendo la aguja y acercando cripto más cerca de las masas y esa es la respuesta de lo que estoy haciendo hoy en día. En Exodus Eso estamos me buscando encanta. cómo innovar. Algo tan, Sí, sí, tan sí. sencillo nomás agregando, antes de darte la palabra, Lalo, de, oye, te pagan en USDT, chido, muévelo. ¿Con qué? Con IT, Claro, con Sol, o sea, Sí, o sea, claro, le tienes que cargar gas y si no sabes de eso, pues dices, ¿en qué chain me lo mandaste? O sea, tan solo la pregunta, ¿en qué chain me lo mandaste? Es demasiado compleja. Porque, sí, pues sí, te mandé USDT. ¿En qué chain? No, pues Tron. sí, Ah, sí, métele Tron para pagar el gas. Pero ya tan solo ahí hablamos tres, cuatro conceptos sumamente complicados. Y ¿cuál Matías, a mí me wallet? encanta esto que dices. Sí, 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 justo. Porque nosotros en Bando nuestra misión es hacer cripto spendable. Así lo tenemos. Make crypto sí, spendable. Y creo que buenísimo. la misión que ustedes tienen es muy parecida, ¿no? O sea, make crypto, bueno, yo trabajé en Bitso y la misión era make crypto useful, pero lo que ustedes están haciendo, abstraer esa complejidad, facilitarlo, la experiencia de usuario que tienes, descargar el wallet y que lo primero que te pida sea crear tus frases semilla, backup your seed phrases, porque es sumamente complicado. O sea, ustedes ya abstrajeron todo eso. A un usuario no le tienes que decir, Exodus es un wallet de Bitcoin, o es un wallet de Ethereum, o de Solana, o de XRP, o sea, todo lo estás unificando. Creo que en ese aspecto tenemos muchas cosas en común entre lo que estamos haciendo en Bando. También tenemos on-off-ramps en México y lo hacemos de manera nativa, digamos. O sea, nosotros estamos proveyendo el servicio al usuario y lo veíamos. O sea, Sí, tenemos varias chains, tenemos más de 18 chains y en off-ramps tenemos Solana y Polygon, pero un usuario nos decía, oye, acabo de comprar USDC en Mantle, ¿qué hago? ¿Le meto Ether en Mainnet? ¿O le meto Ether? No, ¿por qué no le puedo comprar Ether en Arbitrum? ¿Cómo le explicas a un usuario recién así nuevo que no puede ser Ether en Mantle porque, o sea, más bien, ¿por qué a fuerza tiene que ser Ether en Mantle si tienes Ether en
otras 17 chains. Me Sí. encanta esta abstracción de complejidad de lo que ustedes están haciendo y creo que por eso tienen 1,5 millones de usuarios, por eso están innovando tanto. Me encantaría ir cerrando y que nos platiques, Matías, qué viene para tanto como para ti como para Exodus en un futuro. Sí, buena pregunta. Bueno, yo creo que ahora, capaz que quizás tocando un poco el tema del New York Stock Exchange, eh, tenemos muchos planes para el futuro, para eh, lanzar algunos productos para el consumidor, B2C, digamos que es como que quizás lo que está en nuestro génesis, en nuestro ADN, en nuestra esencia. Eh, Espero poder compartir un poco más de esto en algunas charlas que tengamos en el futuro. También quizás en alguna que podamos tocar un poco el tema de bando también, porque creo que también es algo que estamos todos juntos en esto y si bien dijimos el que lo haga bien se lleva el pedazo más grande de la pie, también somos todos contra el mundo quizás a veces un poco acá, tratando de cambiar muchas cosas de las finanzas tradicionales y me encanta cuando encontramos alineación en cuanto a valores y que estamos queriendo resolver esa complejidad y creo que hay mucho para hablar ahí. Y luego en Exodus también tenemos una pata más nueva en lo que es la vida de la empresa, que es B2C, en la cual nos dimos cuenta que si queremos llegar a más gente con las cosas que hicimos, con las cosas buenas que hicimos para nuestra wallet, tenemos que hacerlo a través de otros, de partners. Entonces, las partnerships están teniendo jugando un papel muy grande en la empresa y de hecho este servicio, el Exchange Aggregator que había descrito antes, está integrado hoy en día en Ledger. Entonces, Ledger Live usa nuestro exchange y de esa forma logramos que la gente pueda ir de esos assets que quizás XRP a BTC, ¿no? Que dijimos son complicados, ahora lo pueden hacer a través de otras soluciones que pueden ser más preferidas para ellos que utilizar Exodus Wallet directamente. Entonces, eso es un poco de compartir el éxito con un modelo de rev share que ni siquiera, o sea, estas cosas no se le cobran, simplemente se comparte la ganancia. Y eso es quizás el mensaje que me gustaría dejar. Me encanta encontrar eh, esa alineación de valores y compartir los frutos de acercar cripto a la gente que no está pensando en cripto todos los días y hacerlo de una forma que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, pero que se beneficie de lo que la blockchain, esa blockchain que yo descubrí en 2017 y me había volado la cabeza, de eso que tiene para ofrecer, que la gente lo empiece a percibir ese valor. Y bueno, eso es lo que me mueve día a día y lo que me gustaría hacer más en el futuro de Exodus y que logremos seguir innovando así como innovamos en 2015 con la wallet, hacerlo con otras cosas. Matías, si tuvieras la oportunidad de conocer a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías? Wow. Primero que nada, gracias. Un eterno gracias y sos un genio. Eh, la verdad que capaz que no tendría palabras, pero fue, creo que, no sé, es como que todo muy impresionante lo que hizo, porque desde el punto de vista de hacer algo tan grande, pero también hacerlo con ese hitos de cripto, de como de anonimidad y de esto lo estoy haciendo como que por el mundo y para un mundo mejor. Entonces es como que, no sé, quizá me arrodillaría y le besaría los pies. Sería lo que haría. Eh, Le enseñarías el juego. sí, seguro. Probablemente ya lo conozca. Lalo, ¿algo más que quieras agregar? No, me encanta, Matías. Muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. La verdad es que me la pasé muy bien. Justamente fue de las primeras wallets que utilicé, así que la gente que nos está escuchando descargue Exodus, va a ver de lo sencillo que es utilizarla. De largo, gracias por estar con nosotros. Matías, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede seguir en Twitter? ¿Cómo te puede mandar un mensaje? Bien, sí, me pueden seguir en Twitter en 0x Matías O. No soy para nada activo en Twitter, o sea que quizás eh, ahórrenselo eso, pero si me quieren contactar, sí lo pueden hacer por ahí. Eh, También podemos compartir después mi otra forma de contactar al pie del episodio. Eh, y bueno, nada, muchas gracias a ustedes por
por la oportunidad. Creo que tenemos más cosas para hablar quizás en un futuro si se da la oportunidad. Eh, y bueno, muchos éxitos también en lo que están haciendo y- y que les vaya bien con todo. Matías, muchísimas gracias. Si llegaste hasta el final de este episodio, regálanos unas 5 estrellitas en Spotify. Tu rating nos funciona muchísimo. También en Apple Podcast. Like en YouTube si nos estás viendo y la suscripción también nos ayuda un montón. Yo soy Lalo Crypto. Grabé con mi gran amigo De Largo, también en Twitter con la O como un cero. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Buenísimo, gracias. Hasta luego.